El libro de Job es, sin duda, una de las historias más intrigantes y misteriosas de la Biblia. Nos transporta a una tierra lejana, llamada As, un lugar poco conocido y fuera de los límites de Israel. Curiosamente, Job, el protagonista de la historia, tampoco es israelita. Y el autor, de manera sabia, elige no darnos ninguna pista clara sobre cuándo ocurrió esta historia, llevándonos a concentrarnos en lo que realmente importa, la experiencia de Job y las profundas preguntas sobre el sufrimiento y la justicia que la historia plantea. A diferencia de muchos otros libros de la Biblia, el libro de Job no se centra en fechas ni eventos históricos. Está construido con una estructura literaria muy definida, comienza con un breve prólogo, termina con un epílogo y, en el medio, contiene una serie de diálogos poéticos y densos, donde Job conversa con sus amigos. Pero, además, hay algo aún más profundo sucediendo, las respuestas que tanto buscamos sobre el dolor y la justicia divina emergen gradualmente, revelándose a medida que avanza la narrativa. La historia comienza presentando a Job, un hombre descrito como justo e íntegro, conocido por su devoción a Dios y por evitar el mal a toda costa. De repente, la narrativa nos lleva a un escenario celestial, donde Dios está reunido con los seres del cielo, como un rey rodeado de sus consejeros. En esta escena aparece un personaje curioso llamado, el acusador, conocido por muchos como Satanás. Así, surge un debate entre Dios y el acusador sobre la verdadera lealtad de Job. El acusador lanza una acusación audaz: Job solo es fiel a Dios porque su vida es próspera y libre de problemas. Quítale todas sus bendiciones y verás que te abandonará. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que el acusador pruebe su lealtad, pero con límites claros. En este momento, probablemente te preguntarás, ¿pero por qué Dios permitiría esto? Parece que el libro nos llevará a una respuesta sobre por qué las personas buenas sufren. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la historia, nos damos cuenta de que el propósito del libro de Job es mucho más profundo. No se trata simplemente del sufrimiento, sino de cuestionar la justicia divina y de cómo el universo opera bajo la sabiduría de Dios. El prólogo termina con Job perdiéndolo todo, sus bienes, su salud, e incluso la confianza de su esposa. Y es en este punto que aparecen tres de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, listos para ofrecer sus teorías sobre por qué está ocurriendo todo esto. Cada uno con sus propias ideas, pero todos con un objetivo común: intentar explicar lo inexplicable. Así, comienza el viaje de Job a través del diálogo y el dolor. La historia de Job toma un rumbo distinto cuando él y sus amigos comienzan a discutir un tema central de la humanidad: la relación entre Dios, la justicia y el sufrimiento. A partir de este punto, el libro se transforma en una profunda reflexión sobre la condición humana y el carácter divino. Job es el primero en hablar, y comienza el ciclo de diálogos. Estos diálogos siguen un patrón interesante: primero, Job expresa su dolor y sus preguntas, luego uno de sus amigos responde con su propia interpretación de lo que está sucediendo. A esto, Job responde defendiendo su inocencia, y el ciclo se repite con otro amigo, creando un intenso debate que se desarrolla en 3 ciclos completos de discusiones. En el centro de este debate se encuentran 3 grandes preguntas: ¿es Dios realmente justo? ¿Dios gobierna el universo en base a un principio estricto de justicia? Y, si esto es cierto, ¿cómo podemos explicar el sufrimiento de Job? Para Job y sus amigos, la base de la justicia divina parece simple: el universo debe operar de acuerdo con un principio claro de causa y efecto. Si alguien es justo, fiel y honra a Dios, entonces deberían sucederle cosas buenas. Por el contrario, aquellos que actúan de manera incorrecta, cometen errores y deshonran a Dios, inevitablemente enfrentarían castigos y sufrimiento. Pero el sufrimiento de Job desafía esta lógica. El punto central del argumento de Job es este: él es inocente. Sabe que su dolor no es un castigo por algún pecado, porque se ha mantenido justo e íntegro. Y, como lectores, sabemos que tiene razón. En el prólogo, el propio Dios afirma que Job es irreprochable. Esto lleva a Job a una conclusión inquietante: si él, un hombre justo, está sufriendo sin motivo aparente, entonces tal vez Dios no esté operando el mundo de manera justa, o peor, quizás Dios sea injusto. Sus amigos, sin embargo, discrepan por completo. Para ellos, Dios es, sin duda, justo. La justicia divina es incuestionable, y si Job está sufriendo, debe haber una razón. Insinúan que Job, aunque no se haya dado cuenta, debió haber cometido algún pecado grave, y Dios solo está aplicando el castigo merecido. Algunos de sus amigos incluso sugieren posibles errores que Job podría haber cometido. Job, frustrado con las respuestas simplistas de sus amigos, se irrita cada vez más. En lugar de ayudarlo, solo aumentan su dolor. En cierto punto, decide dejar de discutir con ellos y lleva su queja directamente a Dios.
Job quiere respuestas, quiere entender por qué está sufriendo tanto y no aceptará las suposiciones de sus amigos como la verdad. Durante estos discursos, Job experimenta una montaña rusa emocional. Solía creer firmemente que Dios era justo, pero ahora, ante su dolor inexplicable, empieza a dudar. En momentos de desesperación, llega a acusar a Dios de ser un opresor. Incluso sugiere que Dios, de alguna manera, ha orquestado toda la injusticia que ve en el mundo. Pero, después de expresar esta acusación, retrocede, sorprendido de sus propios pensamientos. Job quiere creer que Dios es justo, pero su experiencia de sufrimiento lo deja confundido y en duda. Finalmente, Job hace una declaración final de su inocencia y exige que Dios se presente y le dé explicaciones. Quiere respuestas directas y ya no acepta los consejos de sus amigos. Es en este momento que entra en escena un nuevo personaje, Eliú, el Buzita. No formaba parte del círculo original de amigos de Job, pero aporta una nueva perspectiva a la discusión. Y así, la narrativa avanza al siguiente capítulo de esta compleja historia. Cuando Eliú entra en escena, presenta una visión diferente, pero aún basada en la misma premisa que Job y sus amigos sostienen: Dios es justo y, por tanto, gobierna el universo con base en principios de justicia. Sin embargo, a diferencia de los otros, Eliú propone una interpretación más sofisticada sobre el sufrimiento de las personas justas. Para él, el sufrimiento no es necesariamente un castigo por pecados pasados. Eliú sugiere que el sufrimiento puede ser una forma de advertencia, un método divino para impedir que alguien cometa pecados en el futuro. Además, argumenta que el sufrimiento puede tener un propósito constructivo, como moldear el carácter, enseñar lecciones valiosas y llevar a las personas a ser mejores y más fuertes. Aunque Eliú aporta esta nueva perspectiva, es firme en algo: Job se equivoca al acusar a Dios de injusticia. Eliú no afirma saber exactamente por qué Job está sufriendo, pero cree que desafiar el carácter de Dios es un error. Sostiene que Dios, siendo justo, siempre actúa conforme a su justicia, aunque no entendamos sus motivos. Curiosamente, Job no responde a Eliú. Es como si la sabiduría humana, representada por los amigos de Job, hubiera alcanzado sus límites. El debate entre los hombres llega a su fin, y el misterio del sufrimiento de Job queda sin resolver. Pero, en un momento de silencio e incertidumbre, algo extraordinario ocurre. De repente, Dios aparece. Se manifiesta en medio de una tormenta. Por primera vez, responde a Job directamente. Pero, en lugar de dar una explicación clara sobre la causa del sufrimiento, Dios comienza de una manera inesperada. Desafía a Job, no por sus acusaciones, sino por la presunción de que él, con su limitada experiencia humana, podría entender la vastedad del universo y la complejidad de cómo Dios gobierna todas las cosas. Dios lleva a Job en un viaje por el cosmos, haciéndole preguntas profundas sobre la creación y el orden del universo. Le pregunta si estaba presente cuando se creó la tierra, o si ha ordenado alguna vez el amanecer. ¿Sabe Job cómo se organizaron las constelaciones? ¿Ha tenido alguna vez el poder de controlar el clima, la lluvia o el viento? En cada pregunta, Dios revela la inmensidad y la complejidad del mundo, destacando que, mientras Job tiene una visión limitada, Dios observa todos los detalles intrincados del universo. Pero Dios no se detiene allí. Continúa describiendo criaturas del mundo natural, desde el comportamiento de los leones en las montañas hasta la forma en que las cabras salvajes dan a luz. Habla sobre los patrones de caza de los halcones y la libertad de los asnos salvajes. A primera vista, todo esto parece desconcertante, pero un mensaje claro emerge: Job y sus amigos intentaban comprender la justicia divina desde una perspectiva muy limitada, restringida por sus propias experiencias. La verdad, según Dios, es que el universo es vasto, misterioso. Hay más cosas sucediendo en el cosmos de las que cualquier ser humano podría imaginar. Y, a la luz de eso, Job no está en posición de hacer grandes acusaciones sobre cómo debería Dios gobernar el mundo. Lo que parece injusto o inexplicable para nosotros, visto desde nuestra limitada perspectiva, necesita interpretarse dentro de un contexto mucho más amplio y profundo. Después de esta revelación, Dios desafía a Job con una pregunta crucial: ¿le gustaría gobernar el mundo por un día? ¿Estaría Job preparado para castigar cada maldad e injusticia de forma inmediata y precisa? Dios deja claro que mantener el orden y la justicia en un mundo tan vasto y complejo es mucho más difícil de lo que parece. La justicia nunca es tan simple o tan clara como Job y sus amigos imaginaban. Para concluir su lección, Dios describe dos criaturas extraordinarias, el Behemoth y el Leviatán. Estas criaturas no son simples animales, como un hipopótamo o un cocodrilo. En cambio, representan fuerzas primordiales y peligrosas, símbolos del caos y la desorden que existen en el mundo. Pero, sorprendentemente, Dios no las ve como malignas.
Él se siente orgulloso de estas criaturas, aunque reconoce que son peligrosas e impredecibles. El punto final de Dios es claro: el mundo es bueno, pero también está lleno de fuerzas impredecibles que van más allá de nuestra comprensión. El mal y el caos no son señales de que Dios ha perdido el control. Son partes de un mundo que, a pesar de ser bueno, es complejo y desafiante. El punto crucial de la respuesta de Dios a Job es que el mundo creado por él es, sin duda, maravilloso, pero también está lleno de misterios y peligros. El mundo está lleno de orden y belleza, pero también de fuerzas caóticas, como las criaturas fantásticas, el Behemoth y el Leviatán, que personifican el caos y el peligro. Y, en el corazón de todo esto, surge la gran pregunta: ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo de Dios? Dios, sorprendentemente, no ofrece una respuesta directa. No explica por qué ocurren desastres naturales, ataques de animales salvajes o injusticias humanas. Lo que él revela es algo más profundo: el mundo en el que vivimos es complejo, vasto, de alguna manera, impredecible. No fue diseñado para eliminar completamente el sufrimiento. Esa es, en realidad, la respuesta de Dios. El sufrimiento es parte de la realidad de este universo increíblemente vasto y maravilloso, aunque no siempre seguro. Job, que cuestionó la justicia de Dios, recibe una respuesta inesperada. Dios le señala que Job simplemente no tiene el conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del universo para hacer demandas o acusaciones sobre la justicia divina. Job había pedido explicaciones detalladas, pero lo que Dios realmente pide de Job es algo diferente: confianza en su sabiduría y en su carácter. Ante la majestuosa respuesta de Dios, Job finalmente comprende el alcance de sus limitaciones. Responde con humildad, admitiendo que ha sobrepasado sus límites. Con sincero arrepentimiento, se disculpa por sus acusaciones y reconoce que su entendimiento era demasiado limitado para cuestionar la sabiduría divina. Entonces, de forma repentina, el libro se acerca a su final con un breve epílogo. Dios condena las ideas de los amigos de Job, diciendo que estaban equivocados. Las nociones simplistas que presentaron sobre la justicia divina no captaban la verdadera complejidad del mundo ni la profundidad de la sabiduría de Dios. En contraste, Dios afirma que Job habló correctamente sobre él, lo cual puede sonar sorprendente, considerando que Job había hecho acusaciones equivocadas. Pero lo que Dios valora es la honestidad con la que Job trajo su dolor y sus emociones ante Dios. Él quería conversar directamente con Dios y, a través de esa lucha, llegó a la verdadera forma de procesar su sufrimiento: la oración. Al final, Job ve restaurada su salud, su familia y sus riquezas se multiplican. No como una recompensa por su comportamiento, sino como un gesto generoso de Dios. La restauración es un regalo inmerecido, dado por pura gracia divina, y con eso, el libro de Job se cierra. El libro, sin embargo, no ofrece una solución fácil ni una respuesta definitiva a la cuestión de por qué suceden cosas malas a personas buenas. En cambio, nos invita a un camino diferente: confiar en la sabiduría de Dios cuando enfrentamos el sufrimiento. Tratar de entender las razones detrás de todo puede llevarnos a simplificar la complejidad de Dios, como hicieron los amigos de Job, o a acusar a Dios, como hizo Job, pero con una visión limitada. La gran lección del libro es una invitación a la honestidad ante Dios. Traemos nuestras penas, nuestras preguntas y hasta nuestras frustraciones ante Él, sabiendo que Él se preocupa y que su sabiduría es infinitamente mayor de lo que podemos comprender. Y, al final, de eso trata realmente el libro de Job. Si encontraste valor en esta increíble jornada por el libro de Job, ayúdanos a seguir compartiendo estas historias bíblicas y profundas lecciones con el mundo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y deja tu super gracias en los comentarios. Tu contribución nos ayuda a seguir difundiendo estos mensajes poderosos. Y recuerda, puede que no tengamos todas las respuestas, pero podemos confiar en la sabiduría de Dios. Hasta el próximo vídeo.